Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro acá en Dubái y allá en París, Francia, está Ileana de la Guardia. Con ella estaremos hablando hoy sobre la causa número 1 de 1989 en Cuba, el juicio al general Ochoa y otros eventos de esa nación. Saludos Ileana, bienvenida. Gracias. Bueno, antes de empezar, déjame mostrar un momentico la portada de un libro que tú escribiste, creo que por el año 2003, se llama Le Nom de Mon Père. Sería algo así como el nombre o el apellido de mi padre, Ileana de la Guardia. Y sale una Sí, foto ahí de Tony de la Guardia con Fidel Castro, ya hablaremos sobre eso. Tú ahí cuentas una historia que estoy seguro que es muy conocida en Cuba y quizás en Miami, pero no tanto en el resto de Hispanoamérica y quizás en España un poco más también, pero en el resto de los países hispanoamericanos no se conoce tanto. Entonces, ¿por qué no nos empiezas haciendo un recuento contándonos quién fue Tony de la Guardia y cómo fueron sus... sí. Bueno, Tony de la Guardia, mi padre, fue un militar del gobierno de Fidel Castro. Él llegó a ser teniente coronel del Ministerio del Interior. Provenía de una familia, yo diría casi clase media superior o burguesa, antes del triunfo de la revolución, y cuando triunfa la revolución, él era un estudiante de escuela de arte junto con su hermano Patricio de la Guardia. Durante hermanos los gemelos? primeros años, los Sí, gemelos, como le sí. decían, exactamente. Entonces, los primeros años de la revolución, ellos seguían un poco la actividad de la revolución, pero no estaban completamente involucrados. Estaban más que nada involucrados al medio estudiantil universitario, con el cual tenían una relación a través de Cubela, que había sido comandante de la revolución. Y es a través de Cubela, este comandante de la revolución, que Fidel Castro conocía bien, que ellos conocen a Fidel Castro en una regata de remos, porque ellos eran deportistas. Ujú. Y es a partir de aquí que Fidel Castro le pide que empiecen a trabajar en lo que se llama guardia frontera en la época. Y es a partir de este momento que ellos empiezan a involucrarse con la Revolución Cubana. Después van a participar en la creación de tropas especiales que tenían más que nada un rol de actividades especiales hacia el exterior, sobre todo en lo que se llama América Latina, lo que sería América Latina, operaciones hacia el apoyo de guerrillas. Y después mi padre, al pedido de Fidel Castro, crea lo que se llama MC, que será un servicio para violar el embargo americano. Muy bien. Globalmente. Patricio de la Guardia pasa en ese momento, también estaba en tropas especiales, pero a partir de los años 80 pasa a dirigir las tropas cubanas en Angola junto al general Arnaldo Ochoa. ¿Qué tan convencidos estaba Tony y Patricio de la revolución? O sea, ¿de verdad creían en eso? ¿Tenían un compromiso ideológico? Bueno, yo pienso que al triunfo de la revolución sí tenían un compromiso ideológico. Yo no pienso que hubiesen podido trabajar en la creación de las tropas especiales, el apoyo a las guerrillas sin un compromiso ideológico. Siempre, yo lo digo también, dentro de un marco que tenía que ver con su personalidad, las personalidades de los dos, que eran personas con una cierta atracción hacia la aventura. O sea, había un aspecto aquí de aventureros, le gustaba mucho cazar, pescar, ¿cómo decirlo? Los barcos, tenían formación para manejar yates, barcos de velas. Entonces, esto creo que le sirvió también a Fidel Castro. Claro, o sea, me imagino que el haber ido a Angola, bueno, para no muchos eso habría sido algo así como un castigo, ¿no? Porque es un lugar tan remoto, una selva tropical, pero con este espíritu aventurero supongo que se sentían relativamente cómodos en esa misión. Bueno, sobre todo
siempre fueron personas que les gustaba mucho el deporte y estar sobre todo en el mar. Bueno, cuando yo era pequeña, mis vacaciones con ellos era arriba de un barco y en una isla donde no había nada y teníamos que sobrevivir un poco, o sea, pescando, cazando, jutía, bueno, eran de verdad especiales en este sentido. Y esto lo tuvieron desde muy joven, el espíritu aventurero. Y yo pienso que sí, que esto condicionó un poco a esa atracción también por las armas, por estar un poco, como le decían, en sobrevivencia, un poco a los Rangers, ¿no? Podría ser en ese sentido. Claro, claro, claro. Bueno, en 1989, tu papá, Tony de la Guardia, y su hermano Patricio también, ambos son puestos bajo arresto. Y estos fueron acontecimientos muy dramáticos que salieron en todas las noticias en el mundo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, lo que pasa en el año 89 es que el gobierno cubano decide, a través de un proceso expeditivo y arbitrario, eliminar a un grupo de oficiales que tenían posiciones diferentes a la de Fidel Castro por el hecho de ser simpatizantes de la perestroika. Es decir, en el año 89, Arnaldo Ochoa, que es juzgado en este proceso, era oficial, alto oficial del ejército, era un general, se había reunido con Gorbachev cuando Gorbachev había visitado Cuba, pues era uno de los únicos oficiales que hablaba ruso y que tenía opiniones favorables a la perestroika. Además de esto, porque Fidel Castro juzga a Arnaldo Ochoa, yo siempre digo que la causa fundamental, o sea, el motivo de Fidel Castro fue político. Aparte de esto, Fidel Castro utiliza también a estas personas para quitarse de encima la responsabilidad que caía sobre él del tráfico de droga, que era una acusación que venía de los Estados Unidos, diciendo que el régimen cubano estaba implicado en el tráfico de droga. Y Fidel Castro utiliza a estos oficiales como chivos expiatorios para quitarse su responsabilidad en las relaciones que él tenía desde hace tiempo con el tráfico, con los traficantes en América Central. Ajá, Eso fue sobre todo. claro, pero ¿cuál es la acusación formal que cae sobre Tony de la Guardia? O sea, usted nos ha dicho el trasfondo Sí, era sí, bueno, que sí, era sí, sí, simpatizante de la sí, la perestroika, pero... acusación, exactamente, la acusación fundamental es tráfico de droga y traición a la patria. Es decir, que ellos dicen que estos oficiales hicieron tráfico de droga a espaldas del régimen, entonces el régimen tenía que fusilarlos porque esto era una traición a la patria. Puesto si vemos que la legislación cubana por tráfico de droga no hay más de 20 años. Incluso si las personas han tenido un mérito en relación al país, esta condena es reducida. Y en el caso de ellos fue todo lo contrario. La condena se transformó en pena de muerte, puesto que agregaron esto de traición a la patria que le convenía mucho al régimen. El tema es que de todas maneras el departamento MC había sido un departamento creado por las autoridades cubanas para violar el embargo americano. Y este departamento era una subordinación directa a la inteligencia del Ministerio del Interior. Todo lo que se hacía en este departamento estaba firmado en documentos, o sea, los superiores firmaban los documentos dando las autorizaciones. Mi padre no tenía autoridad en lo más mínimo para hacer entrar a Cuba ningún tipo de barco ni lancha. Todo esto era autorizado por guardafrontera y por los superiores de mi padre. Entonces,
Mi padre no se benefició además para nada de esto. Mi padre era una persona que venía de una familia muy acomodada y estas operaciones no le dieron ningún tipo de beneficio financiero a mi padre. Y ulteriormente, cuando yo conocí muchas personas que trabajaron con mi padre, sí me afirmaban claramente que todo lo que salía de ese departamento estaba autorizado, iba para el Ministerio del Interior. A ver, si es interesante que explique cómo funcionaba este departamento para entender qué fue lo que pasó en el caso Ochoa. Sí, por favor. Que este departamento es creado en el año 1982, pienso más o menos, alrededor de esa fecha, 82, 83, 84. En este departamento, todas las personas que estaban eran oficiales del Ministerio del Interior. Ellos tenían que hacer salir de Estados Unidos material de alta tecnología que Cuba no podía proporcionarse de manera legal, puesto que estaba prohibido y está, bueno, pienso que todavía sigue quizás prohibido por el gobierno americano, que era todo lo que tenía que ver con informática y con equipos médicos. Para poder sacar estos materiales, tenían que contar con la ayuda de personas que estaban involucradas en actividades ilegales, que vivían en Estados Unidos, pero que no eran hombres de negocio legales, porque si no, estos hombres de negocio no podían hacer. ¿Cubanos o de otras nacionalidades? Pienso que había muchos cubanos americanos, sobre todo. O sea que algunos cubanos en Miami se entendían también con el régimen de Fidel, es lo que usted está dejando entrever. Lo que yo estoy dejando entrever eran personas que tenían lo que yo supe de manera general, no en detalle. Eran personas que tenían todavía familias en Cuba, eran personas que quizás en algún momento habían entrado a Cuba de manera legal para ver a sus familiares y que sin ser obligatoriamente muy simpatizantes con el régimen, tenían una relación, ¿cómo decir?, de cualquier ciudadano cubano-americano o cubano que va a Cuba y regrese a Estados Unidos. En los contactos que habían, yo pienso, estas personas que estaban en tráficos ilícitos, que pasaban por las aguas internacionales cerca de las aguas nacionales cubanas, o sea, que pasaban por el Caribe hacia Centroamérica. Y estas personas, en algún momento, a través de ciertas relaciones, quizás sí, de agentes que estaban infiltrados en Miami, tuvieron estas posibilidades de decir, bueno, de negociar. Si yo saco un equipo médico importante de Estados Unidos, ustedes me dan apoyo logístico en las aguas internacionales. Yo sé que el departamento de mi padre tenía siempre, los oficiales que trabajaron ahí tenían siempre mucho cuidado de no entrar las lanchas al territorio cubano porque Cuba no fuera acusada de tráfico de droga, pero sí daban igual apoyo logístico. Estas personas pasaban después de regreso, pienso, hacia Estados Unidos con cargamento, porque esto es lo que la DEA acusa a Fidel Castro, de materiales ilegales, vamos a decir, de drogas. Es lo que me han dicho, y entonces ellos lo que ellas pedían era el apoyo logístico. Pero el departamento de mi padre no era un departamento que había sido él creado personalmente para hacer tráfico de droga en lo más mínimo. Era una operación logística, como las operaciones logísticas de tráfico de armas hacia América Central, como habían existido desde los años de apoyo a las guerrillas centroamericanas, porque mi padre, a través de tropas especiales, en otras ocasiones sí habían apoyado a las guerrillas guatemaltecas, salvadoreñas, nicaragüenses, y en este sentido tenían experiencia de este tipo de trabajo. Pero eran cosas que el régimen cubano estaba acostumbrado a hacer, e incluso por la más alta dirección del gobierno cubano. No era algo que fuera una decisión personal de mi padre. Claro.
Pero entonces la droga nunca entró a Cuba. O sea, Cuba lo que hacía era ofrecer apoyo fuera de las aguas cubanas, pero a la isla nunca entró droga procedente de Colombia. En la información que yo tengo, el departamento MC no estaba, su rol no era entrar droga a Cuba en lo más mínimo. La otra cosa que siempre recuerdo para las personas que quizás conocen las historias en Estados Unidos con los altos oficiales, el equivalente del caso de mi padre, yo siempre lo digo, es al caso de Oliver North. El Oliver North, que era un alto oficial, teniente coronel del ejército americano y de la marina, en los años 1980, hace tráfico con, bueno, se da el escándalo Irán-Contra, y es porque él hace un tráfico hacia Irán y el dinero que recoltaba de este tráfico lo enviaba a los contra nicaragüenses. Este hombre estuvo acusado de tráficos en varios lugares, incluso de estar en contacto con traficantes, me imagino, porque si lo hacía de manera ilegal. La diferencia, siempre digo yo, con el caso de estos oficiales dentro del régimen cubano, es que en Estados Unidos, cuando fue el escándalo, este hombre pudo dar toda la información y apoyarse en las leyes americanas que lo protegían para mostrar que había sido estas cosas quizás, que estos tráficos habían sido avalados por sus superiores. Y en este sentido, este hombre fue absuelto después que testificó frente al Congreso e incluso después siguió teniendo una vida, digo, política, política y civil normal. En el caso de Cuba, como el proceso de mi padre fue un proceso completamente arbitrario y sumario, ellos no pudieron defenderse y no pudieron mostrar quiénes eran sus superiores porque se lo habían impedido. Bueno, ya vamos a llegar al proceso en un momento, Okay. pero antes de llegar a eso, quería preguntar también, siempre se menciona el nombre de Pablo Escobar en todo esto y que el general Ochoa, si bien no entró en contacto directo con Pablo Escobar, tuvo intermediarios, es lo que, lo que alguna gente del régimen siempre acusó al general Ochoa. ¿Qué sabe usted de eso y qué sabía su papá de eso? Bueno, justamente en el proceso contra Arnaldo Ochoa, de lo que se le acusa, y esto es la acusación de la fiscalía, es de tener un pasaporte y unos pasajes para ir a Colombia. El caso es que esta fiscalía dicen que encuentran estos documentos en la casa de su asistente, algo que esta prueba nunca fue demostrada. Lo que sí sabemos, y por eso yo digo que estas acusaciones son falsas, es que Arnaldo Ochoa, donde había trabajado hasta un mes antes, era en África, era el jefe de las tropas cubanas en África, y yo no veo cómo un general estando en África podía hacer tráfico desde África, desde África dirigir un tráfico entre Colombia y Estados Unidos, lo cual es completamente absurdo y falso. Esta es la pura realidad, porque un hombre que está dirigiendo unas tropas cubanas en África, más que habían tropas cubanas también en el Congo, en otros lugares de África, y que él era el máximo jefe y que tenía ya muchos problemas para resolver a nivel logístico y no solamente eso, a nivel militar, no creo que desde África pudiera dirigir ningún tipo de tráfico entre Colombia y Estados Unidos, lo cual es otra muestra más de que el régimen cubano inventó esto para quitarse al Nardo Ochoa de arriba. Claro. A ver, en relación al juicio, no importa, te dejo preguntarme. Bueno, sí, como una antesala para llegar a eso, porque además que queremos Claro, limpiar claro, bien claro, el no, nombre de Tony de la Guardia para que después usted nos entre ya más en detalle en cómo fueron aquellos días que supongo que fueron terribles para usted y su familia. sí. Entonces, esta relación entre el departamento MC de moneda convertible y los lancheros de Miami que hacen operaciones al margen de la ley, pero que el objetivo fundamental era traer insumos médicos y tal a Cuba.
Usted dice, bueno, pero que inevitablemente alguna de esta gente en Miami seguramente sí tenía negocios de narcotráfico y cosas por el estilo. Entonces, aquí la pregunta que siempre ha sido es, bueno, ¿sabía Tony de la Guardia que esta gente hacía esas cosas o no sabía? Ya sabemos que él no se benefició, pero por lo menos sabía que él estaba lidiando con gente que posiblemente estaba involucrada en este tipo de actividades. Yo pienso que él sabía que estaban involucrados en actividades ilegales, eso seguro, porque si no, no hubiera contado con ellos para hacer estos tráficos, no podía hacer tráfico con personas que no estaban en actividades ilegales. Después, el tipo de actividad que ellos estaban haciendo, si mi padre sabía cuánto era lo que llevaban esas personas de drogas, cuánto no llevaban, eso no lo puedo responder, porque la verdad que no tengo información en lo que él sabía exactamente de lo que traficaban estas personas. La realidad es que este departamento MC no tenía nada que ver con Arnaldo Ochoa. Arnaldo Ochoa nunca trabajó con mi padre y lo acusan en el mismo proceso que mi padre, como a mi tío Patricio La Guardia, lo acusan en el mismo proceso y mi tío Patricio La Guardia no tenía nada que ver con MC. Ok. Lo cual es de verdad algo que muestra la falsedad de ese proceso, ¿no? Porque cómo van a juzgar a un grupo entero por tráfico de droga cuando hay dos altos generales que no trabajan con MC y no tienen nada que ver con ese servicio y nunca estuvieron en relación con esas operaciones. Cuando Wow. además Cuba había sido acusada por tráfico de droga en otras ocasiones, muchos años antes. Por ejemplo, hay el caso de Aldo Santamaría, que es conocido de Estados Unidos haber acusado al régimen de Fidel Castro por tráfico de droga, diciendo este nombre. Este hombre nunca fue molestado. Incluso también hay un embajador que estuvo en Colombia, un embajador cubano que también se dice que estaba en relación con los narcotraficantes en Colombia, y este hombre tampoco nunca fue molestado, que se llama Ravelo. Entonces, también está el caso de Robert Vesco, que es un americano que había hecho tráficos en América Central, que se había escapado de Estados Unidos y se había escapado del fisco, y como por casualidad Fidel Castro le da refugio y le construye una casa y le da toda la protección, y entonces de repente Fidel Castro decide que estas personas, estos generales y estos militares son los responsables del tráfico de droga que dice Estados Unidos pasar por Cuba. Lo que muestra realmente, para mí, que fueron los chivos expiatorios de Fidel Castro y que se quitó dos problemas de arriba: la acusación de tráfico de droga y la sombra política de una disidencia al interior del ejército. Algo que nadie quiere ver, que Fidel Castro y el régimen cubano siempre ha contestado. Porque claro, sería muy fuerte aceptar que el ejército cubano estaba de verdad en ese momento muy dividido y que Arnaldo Ochoa directamente y públicamente decía que Cuba tenía que cambiar hacia una economía de mercado y hacia cambios más democráticos. Claro, porque además, según entiendo, creo que tú lo comentas en el libro del nombre de mi padre, que cuando Gorbachev visitó Cuba, Ochoa se reunió con él. Sí, Y eso a Fidel se vio se vio amenazado con eso, diciendo, bueno, aquí está este hombre promoviendo reformas en Rusia y se viene a reunir con uno de mis generales que yo tengo la sospecha de que también quiere reformas. Aquí me pueden colocar en una situación donde quizás mi poder se vea vulnerado. Entonces, claro, en la mente maquiavélica de Fidel, supongo, es, hay que sacar a este hombre de medio. sí, Y si además de eso me lo quito de encima, le puedo decir a los americanos, bueno, sí, puede haber drogas en Cuba, pero no soy yo, es él, como dice usted, ¿no? Un chivo expiatorio. sí, sí. Bueno, entremos ahora sí a la cuestión del juicio. Según entiendo, creo que para el momento en que usted escribió ese libro, no había imágenes del juicio, por lo menos para nosotros, los que, o sea, los que no estábamos involucrados en esto, ¿no? Pero con YouTube
las imágenes del juicio salieron, unas imágenes editadas, no es el juicio completo, pero unas imágenes editadas. Y la verdad es que el que ve esto, yo la verdad es que siento entre asco, pero también impacto de la forma en que esto estaba orquestado. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando salen Tony de la Guardia y Patricio de la Guardia, los visten igual. Y yo no sé si eso era una táctica o no, pero porque además como son gemelos idénticos, yo ni siquiera sé cuál es cuál. Yo me imagino que usted sí sabrá quién era cuál, ¿no? Pero como son gemelos idénticos y los visten iguales, los psicólogos siempre han dicho, bueno, que por eso, por ejemplo, le ponen un uniforme a los presos, ¿no? Para ir quitando su identidad y para ir reduciéndolos a forma tal de que confesen. Y no solamente en la deliberación de su papá y de su tío, sino también de Ochoa y de otros, lo que sorprende es la docilidad. Es decir, porque Oliver North, como usted ha dicho, se defendió frente al Congreso, pero a mí la verdad es que lo que quedo sorprendido al ver estas imágenes es que Tony de la Guardia, Patricio de la Guardia, Arnaldo Ochoa, creo que el propio Abrantes también, dicen sí a todo lo que un fiscal, que no sé cómo se llama, pero ese fiscal que es tremendamente agresivo en lo que pregunta y con mucho sarcasmo en las cosas que dice, es una cosa asquerosa en realidad, y no hay ninguna docilidad. Yo he visto imágenes de Oliver North y él le responde a los senadores. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué su tío y su papá y el general Ochoa no respondieron como uno habría esperado? Bueno, yo pienso que hay múltiples factores. Yo pienso que una de las cosas más fuertes en la manipulación del régimen cubano de este juicio es que les pidió a ellos que se hicieran responsables de estas operaciones porque después todo iba a quedar en familia. Es decir, ¿qué quiere decir quedar en familia? No te voy a fusilar. Hubo un chantaje muy fuerte. El chantaje fue, tienes dos posibilidades. Aceptas la causa, colaboras y quitamos la pena de muerte. De lo contrario, vas a tener pena de muerte. Yo lo que pienso es que ellos creyeron que esto era cierto y después igual Fidel Castro aplicó la pena de muerte. Todo esto hay que saber que es dentro de un contexto de arrestaciones y juicio sumario y arbitrario. ¿Por qué digo esto? Porque primeramente, ellos fueron arrestados y los llevaron a Villa Marista. Villa Marista es la prisión política. Es decir, es donde interrogan y dejan detenidos a los activistas políticos. A ellos los pusieron allí. A ellos le aplicaron todo lo que es la tortura psicológica, que para mí también es una tortura física, porque los dejaron 2 semanas sin contacto exterior, sin ningún objeto que le diera información de qué hora era, ni qué día era, ni si era de día, ni era de noche. Eso es un método de tortura que se llama desorientación circadiana, para cansarlos mucho, agotarlos, donde en un momento dado ya ellos estaban muy debilitados porque llevaban 15 días prácticamente sin comer, sin dormir, sin beber. Esto es utilizado muchísimo por ellos. Y además le dijeron que si ellos no aceptaban la pena de muerte, perdón, si no aceptaban condena, se le iba a aplicar la pena de muerte. Incluso yo pienso que hicieron otro tipo de chantaje quizás con la familia, porque el régimen cubano es especialista en este tipo de proceso. Es más, la Comisión de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas en el año 92, perdón, el año 94, después que yo había dejado toda la información que tenía en relación a este proceso, declararon ese proceso arbitrario. ¿Por qué? Porque el tribunal que había sido creado lo creó un poder anónimo en Cuba, nada más que para ese proceso, lo cual es completamente ilegal incluso en relación a la jurisdicción cubana. Sabemos que quien creó este proceso, o sea, quien creó y decidió quién eran los jueces, el fiscal, fue Fidel Castro. Lo otro que sabemos es que, bueno, porque eso lo viví yo, y
el día anterior del proceso, mi papá no sabía que lo iban a juzgar. El día anterior, en la noche anterior al proceso yo supe que lo iban a juzgar. Y ese mismo día supe que iban a tener abogados, pero abogados de oficios que ellos mismos no habían visto. Es lo que se llaman procesos sumarios. Que estos procesos sumarios, según la ley cubana, son los posibles solamente a utilizar en tiempo de guerra. Y por eso en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que este proceso es arbitrario porque tenían que haber sido un tribunal que existiera antes y que no fuera sumario, porque Cuba no estaba en guerra con nadie. O sea, el gobierno cubano y Fidel Castro y Raúl Castro en aquellos momentos utilizaron todos los métodos posibles, incluso violando la misma ley cubana. Por eso yo digo que ¿qué escondían? Porque si de verdad fuera que ellos hubiesen hecho narcotráfico, simplemente lo hacían respetando las leyes cubanas. O sea, ¿qué es lo que quisieron esconder? Bueno, ellos quisieron esconder, por un lado, la responsabilidad, el gobierno cubano, su responsabilidad en el tráfico, y además de esto, también el aspecto político. Hay un pequeño noticiero que pasa 2 días antes de los procesos, donde sale Raúl Castro. Esto, yo hace tiempo estoy tratando de encontrarlo porque esto es histórico. Él sale ahí frente a los oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, donde él explica por qué Arnaldo Ochoa está preso. Y él simplemente hace alusión a aquellos generales que se creían que estaban en Europa del Este. Y en un momento dice, abajo Ochoa, terminado. O sea, que él da a mostrar ahí que había una causa que tenía que ver, que la causa, el origen de la detención de ellos era política. Claro, como simpatizante de la perestroika, pues. Ahora, Exactamente. si Cuba, ¿usted creía en el proceso judicial cubano hasta 1989 y Tony de la Guardia creía? Porque es que viendo, por ejemplo, casos como el de Uber Matos y en Cuba no había elecciones democráticas, no hay, no No, hay yo división de sé, poder. estoy de Entonces, acuerdo. o sea, usted continuamente dice, bueno, pero es que según las leyes cubanas esto y según las leyes cubanas aquello, como si en Cuba hubiera Estado de Derecho, pero, o sea, cualquier persona desde fuera habría visto lo que ocurría en Cuba y dice, no, pero ¿cómo podemos confiar en un sistema judicial cubano si ahí nunca lo ha habido? Porque supongo que con Batista tampoco. Entonces, ¿hubo un momento de quiebre para usted o usted desde el principio supo que ahí no había ninguna posibilidad de hacer verdadera justicia? No, yo hasta el año 89 yo no conocía exactamente cómo funcionaba el sistema jurídico cubano porque nunca había tenido que ver directamente con él. La verdad es que por lo que siempre había escuchado hablar, para mí uno tenía derecho a tener un abogado, pero bueno, quizás estaba en una burbuja que no sabía mucho de lo que había pasado, ocurrido en muchos años antes, Hmm, como usted mismo hace alusión. claro, claro. Porque mi reacción no es normal, mi reacción enseguida, si yo supiera que era así, bueno, no hubiera reaccionado de la manera que reaccioné, que enseguida yo pedía, bueno, tenemos que encontrar los abogados y ver las pruebas. Y claro, estaba bien sorprendida de la respuesta de las autoridades cubanas, que me decían que no, que eran abogados de oficio. El abogado de oficio mismo me dice a mí, no, usted no tiene derecho a pedir las pruebas ni a saber qué hay en el dossier, esto es un juicio sumario y punto, y las pruebas lo van a saber cuando esté el proceso funcionando. Es más, la familia no tiene derecho a responder a las condenas. En cualquier país del mundo, bueno, existe lo que se llama la apelación, que la familia tiene derecho a responder a ese juicio para pedir que otro tribunal examine la posibilidad de bajar las penas o de anularlas. Y en Cuba esto no existió porque el tribunal da la condena de pena de muerte, de las penas de muerte, y
una semana después el Consejo de Estado lo ratifica y una semana después ya están fusilados. O sea que la verdad que ninguno de las etapas jurídicas ellos respetaron. Claro. Y yo sí estaba muy sorprendida porque no conocía los juicios sumarios. Bueno, claro. O sea, yo no le estoy recriminando a usted que no supiera, No, yo lo sencillamente sé. No, pero, que, no, pero está bien que haga la pregunta. Tiene toda lógica para explicar a las personas que pueden estar interesadas por lo que sí, ocurre en un claro, sistema totalitario. porque yo que sí creo que hay que acotar aquí que Tony de la Guardia o Arnaldo Ochoa no fueron las primeras víctimas del No, régimen, ¿no? Ya estaba exactamente, Huber Matos y todos los anteriores, ¿no? Entonces ya había completamente, de antecedentes con acuerdo. esto. Sí, sí, sí. Se ha hablado a veces la posibilidad de que a todos los imputados les dieron drogas para hacerlos más dóciles en el juicio. En el caso de su papá, ¿usted cree que eso fue así? Bueno, es posible, en Cuba todo es posible. Una vez que estás, yo pienso que estás preso, a lo mejor en los alimentos pueden poner algún tipo de calmante, algún tipo, no sé, de medicamento. Todo es posible, todo es posible. Pero bueno, de verdad, lo más eh, difícil para los acusados, yo pienso que es encontrarse de un momento al otro siendo acusados de algo que el jefe máximo del país te pidió que hiciera. Claro, claro, Pienso que esto primero es, bueno, me vas a acusar de lo que tú me pediste que hiciera. Primero esa es la primera reacción y después yo pienso que el hecho que les hayan dicho no es que el discurso de ellos hacia el gobierno cubano, hacia los acusados y hacia incluso la familia de los acusados es que mira, los americanos van a invadir Cuba, no queda otro remedio, tienen que salvar la revolución en autoinculpándose y después ustedes no los vamos a fusilar. Bueno, yo sé que a la familia ellos trataron de convencer de la justeza de las condenas, diciendo que el país estaba en peligro y que los americanos iban a invadir. Bueno, esto lo hizo una persona frente a mis hermanos y frente a mí y mi esposo y yo que éramos ya adultos, mis hermanos eran pequeños, sí sacamos a esta persona de la casa porque nos pareció ya eh, lo, lo, lo más absurdo de incluso esperar que los hijos de una persona que vaya a ser fusilada esté de acuerdo con que maten al padre. Ya es un nivel de perversidad horrible. claro, Entonces, esto fue una de las cosas que de verdad a mí más me chocó también, claro. que fueran capaces de no respetar ni tan siquiera el dolor familiar, ¿no? Claro. Siento mucha Sí, empatía por lo que usted está contando sí, y en el libro se transmite eso, porque en realidad que es un sí, testimonio terrible. sí. ¿Usted lo visitó en la cárcel? Nosotros tuvimos la visita bueno, en este lugar especial donde ponen a los presos políticos, Villamarista, y después en un lugar aislado, era como un lugar, una casa común, no una prisión en sí, para despedirnos de nuestro padre. Ujú. Y sí, fue un momento muy difícil. O sea, fueron dos veces, Eh, una antes de la condena y sí, después de la condena. sí, sí. Y antes de la condena él estaba optimista de que esto era un trato, de que yo me inculpaba y luego me No, soltaban. no, 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 no. Él, antes de la condena él no sabía exactamente de qué lo iban a acusar. Ujú. Era muy extraño todo. Pero sí sé que les pidieron a ellos que se inculparan para que todo quedara ahí y que después no los iban a fusilar. E incluso yo pienso que había, no vamos a molestar a la familia, un cierto chantaje con la familia. Ese es el otro aspecto bueno, que ellos utilizan Claro. bastante.
Y ya después Sí, de sí, o sea, sí. la última visita fue, supongo, días antes del fusilamiento. Sí, muy poquito antes. Y ya mi padre sabía lo que iba a pasar. Estaba con una visión muy pesimista de lo que iba a pasar en Cuba, porque me lo dio a entender. Y bueno, y después vino el periodo especial. Claro. Porque el tema es que ellos tenían una conciencia bien clara de que el sistema, que ese sistema no funcionaba, que ese sistema no había funcionado en la Unión Soviética, no había funcionado en los países del este, y las causas principales por las que Gorbachev empieza a cambiar de sistema y se abre a la economía de mercado, e incluso después empieza a transformar el sistema político soviético, es justamente porque el sistema no funcionaba. O sea, en relación a la oposición con Estados Unidos continuaba a tener una potencia económica, industrial, militar muy fuerte, y Rusia lo estaba perdiendo completamente. Hmm. Y entonces, en este sentido, Gorbachev decide que la Unión Soviética tiene que abrirse a los cambios económicos. A la Unión Soviética lo sigue Polonia, Checoslovaquia, Hungría, y en el mismo año 89 Alemania del Este. Hmm. Entonces, estaban todos en esa opción de que ya había que cambiar de sistema. Y a mí, Arnaldo Ochoa, y a mí, a mi esposo, en la casa de mi tío Patricio de la Guardia, nos dice en diciembre del año 88, esto no funciona, este sistema no funciona. Pero ¿qué vamos a hacer con estos locos de Fidel Castro, que está loco, y de Raúl Castro? Pero sobre todo él habla de Fidel Castro. Y eso nos lo dice a nosotros, públicamente. Es decir, que eso fue, vamos a decir, hace 6 meses antes que lo detuvieran. Claro. Y el problema es que estaba diciéndolo públicamente. Mm, los otros oficiales que estaban cerca de él y que pensaban como él, yo pienso que eh, se convertían a los ojos de Fidel Castro y de Raúl Castro en un peligro. Claro. Porque, porque Arnaldo Ochoa iba a ser el jefe de el ejército occidental cubano cuando se acabara la guerra en África. Y la otra cosa es que no se ha dicho, es que Arnaldo Ochoa fue uno de los que propició los acuerdos de paz entre Savimbi y Dos Santos. Porque como tenían toda la información de que ya los angolanos no querían esa guerra, querían que los cubanos se fueran, ellos mismos dijeron, tenemos que llegar a los acuerdos de paz. Y Fidel Castro no quería. Esto lo sé por mi tío Patricio Laguardia, que la reunión que tenía con Fidel Castro era para explicarle toda la información que ellos tenían de que los cubanos no podían seguir en África por muchas razones, y que Hmm. esos acuerdos de paz había que lograrlos. Y Fidel Castro no estaba contento, no estaba para nada de acuerdo con esto, y eso fue otro elemento más pienso yo, de razones para que él detuviera a Arnaldo Ochoa y este grupo. Pero, ¿usted cree que Fidel tuvo alguna asesoría, que alguien, no sé si le envenenó la mente, pero le dijo, sal de Ochoa, o sea, que le susurraba en el oído, haz estas cosas, o él era un hombre que él mismo tomó esa decisión? No, yo pienso que él siempre tomaba estas decisiones solo. Bueno, se saben en muchos casos, incluso al inicio de la revolución, como en la historia de Hugo Matos, de otras personas cercanas de él, que él, antes que la persona misma ya estuviera conspirando o estuviera formando un grupo contra él, él prefería detenerlos antes y meterlos presos. O sea, en el caso de ellos, estaban muy en desacuerdo con la política del gobierno, eso sí es cierto, y él decidió, eh, como decir, acabar con el problema desde la raíz, Wow. antes que se convirtiera en algo más grande. Es una técnica que ellos tienen, no solamente Fidel Castro.
yo veo actualmente con lo que ha pasado en Cuba, con el 15 de noviembre, que no sé si usted está al tanto de que había una manifestación que iba a hacerse el 15 de noviembre, la sociedad civil cubana, que había sido pedida, que había sido, llamada por un grupo que se llama Archipiélago y por un grupo que se llama el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que impulsaba esta manifestación, y como el gobierno cubano, con la policía y los órganos de seguridad, impidió que se diera la manifestación, incluso antes que la manifestación empezara. O sea, y a todos los que estaban organizando la manifestación los citaron para decirles que los iban a condenar a no sé cuántas penas. O sea, que ellos actúan tratando de prevenir que Pican adelante, como que la decimos nosotros. oposición, que la disidencia, que todo lo que se pueda organizar crezca. Claro, claro. Es Sí, que, eso está en todo manual de dictador. En Venezuela, por ejemplo, sí, hay un caso similar al de General Ochoa, que es el general Baduel, que igual era un hombre de extrema confianza en este caso de Chávez. Y bueno, fue creciendo en popularidad, estaba simpatizante con reformas, aperturas al mercado y tal, y lo mismo que Fidel hizo con Tony Laguardia y con Ochoa, Chávez hizo con este hombre Baduel, y bueno, lo puso preso y el público venezolano nunca supo por qué, y murió hace cuestión de hace 2 o 3 meses. De forma tal que eso, o sea, estas tácticas que usó Fidel se han usado toda la vida. Cuando un general sí, crece en popularidad y se acerca demasiado al poder, el dictador tiene que salir de él, ¿no? Porque su poder no reposa realmente sobre la legitimidad de que el pueblo lo puso ahí, sino por la vía de la fuerza. claro, Entonces, claro, claro, una claro, cosa claro, muy, muy terrible. claro, claro, Volviendo al claro. juicio, hubo un guardaespaldas de Fidel, que luego fue disidente, un tal Reinaldo Sánchez, que él publicó un libro y la gente, a diferencia de lo que usted cuenta, que yo creo que todo el mundo cree lo que usted dice, en el caso de Sánchez hay más dudas, ¿no? Porque bueno, este era un hombre que convenientemente empezó a decir las cosas y mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero por qué no las dijo antes? Y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, tiene ciertos problemas de credibilidad. Pero alguna de las cosas que dijo en torno a este juicio era que aparentemente, y le pregunto porque yo no sé si usted estuvo en la sala donde estas cosas ocurrieron, pero aparentemente había como una pantalla de vidrio y del otro lado estaba Fidel y entonces él iba comunicando al fiscal lo que tenía que decir y claro, en la sala no se veía Fidel, pero Fidel estaba del otro lado en la pantalla, como en las películas cuando hay una pantalla que el policía está de un lado y el criminal está del otro, ¿no? Eh, Eso fue así, ¿usted cree? Bueno, el juicio esto lo hicieron en un teatro. Eso es muy importante porque sabemos que los teatros tienen la parte del escenario. En el público estaba de un lado la familia y del otro lado los oficiales de las Fuerzas Armadas. Y detrás, en lo más alto, ahí donde se ponen las luces y está la técnica para proyectar películas Mm. en el escenario. Es posible que Fidel Castro estuviese en algún momento viendo cómo se desarrollaba el juicio. Lo que sí es seguro es que él había hecho un libreto de lo que se tenía que decir, de lo que se tenía que preguntar, de lo que se tenía que hacer. Y en relación a esto, es más, yo creo que el escritor Gabriel García Márquez en algún momento había hecho alusión a que Fidel Castro estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en ese juicio. Es más, mi esposo conocía a Gabriel García Márquez y cuando pasa el juicio, que se dan las condenas, pedimos una cita con él para que Gabriel García Márquez le pidiera a Fidel Castro que que los fusilamientos no se hicieran. Y Gabriel García Márquez dijo que sí, que él se lo haría la transmisión de esta información. Y una vez de regreso, Gabriel García Márquez un día después nos dice que, que él le había dicho que ni los amigos ni los enemigos querían este fusilamiento, pero que Fidel Castro no lo había escuchado. O sea,
lo más seguro que sí, que es posible que Fidel Castro estuviese en el mismo teatro, en la parte de atrás del teatro, y que diera sus órdenes en algún momento. Eso no me parece absurdo, en lo Claro, más mínimo. claro. Sí, sí. Hablando de García Márquez, porque esto es otro tema muy álgido que usted ha comentado muchas veces, ¿usted cree que él hizo todo lo que él pudo haber hecho o pudo haber hecho más para salvar a Tony de la Guardia y Arnaldo Ochoa? No, yo pienso que García Márquez simplemente transmitió la información, le dio un consejo, pero no hizo mucho más porque a Gabriel García Márquez no le convenía pelearse con Fidel Castro. Es más, cuando García Márquez llega a España, después de haber estado en Cuba, en ese mes de junio, cuando la prensa le pregunta, él dice que es un problema entre los militares, que no hay que meterse en eso. O sea, que él eligió más que nada estar al lado del poder, quedarse al lado del dictador. Claro, Esa es la muy, pura realidad. muy Sí, decepcionante, sí, muy sí, sí. decepcionante. No, y es bueno esto que usted lo comente, porque eh, García Márquez tiene una imagen mucho más limpia que Fidel en el mundo, ¿no? O sea, es un referente de la izquierda como el hombre culto, el premio Nobel y tal, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que esto es un aspecto bastante siniestro de su personalidad, o sea, Sí, las cosas que usted sí, comenta, sí, ¿no? Y la verdad es que, sí, bueno, más allá sí. de sus méritos literarios, que estoy seguro que los tiene, porque Cien años de soledad es una gran novela, pero la forma en que se comportó, como usted lo describe y como otra gente le ha descrito toda esta situación, una forma vil. Porque es que cuando se trata de enfrentar al gobierno colombiano en su acción frente a las guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o frente a otras dictaduras que son de derecha, como la de Pinochet o la de Videla y todo eso, García Márquez y él no le, o sea, él no tenía pelos en la lengua para criticar y para decir las cosas que estaban muy mal, ¿no? Pero cuando se cometen crímenes como los que se cometió contra Tony de la Guardia, ahí, no sé, o sea, se volvió tímido, lo cual revela que en No, realidad, yo pienso que García Márquez no era un demócrata. Yo pienso que García Márquez era un escritor con muchos intereses personales, donde la Revolución Cubana le sirvió a él para muchas cosas, incluso para hacerse conocer antes del Nobel. Yo pienso que él sabía muchas cosas de Fidel Castro y se murió sin que se supiera todo lo que él sabía sobre Fidel Castro, y que finalmente prefirió estar al lado de un dictador de izquierda, vamos a decir, pero de un dictador finalmente, porque como digo yo, los dictadores son todos dictadores, ya después la ideología y el color político es otra cosa, pero porque tenga un discurso ideológico de izquierda no le quita el papel de dictador que tiene Fidel Castro. O sea que yo pienso que García Márquez simplemente estuvo ahí por conveniencia y punto. O sea, es una pena que la izquierda en América Latina siga viendo este asunto de una manera tan bipolar, vamos a decir, porque soy de izquierda, soy mejor que tú, porque eres de derecha, no, el asunto actual de verdad para ser respetado es que sea de izquierda o derecha, pero que respetes las instituciones democráticas y los derechos humanos. Si no hay eso, pues mira, no eres respetado aunque seas de izquierda. claro, Y lamentablemente en América Latina tenemos este problema todavía bien desarrollado. claro. Ya para ir cerrando, quería preguntarle brevemente sobre Patricio de la Guardia. ¿Por qué cree usted que a él lo perdonaron y a Tony no? Bueno, el tema es que Patricio de la Guardia dirigía las tropas cubanas en África, es lo mismo un poco que Arnaldo Ochoa, pero después yo pienso que el régimen hizo sus cálculos, vamos a decir. Tomó Tony de la Guardia, que estaba en Cuba, que dirigía MC y que era coronel del Ministerio del Interior, con su ayudante, y dijo, es que vamos a fusilarlo,
y después decidió el general Arnaldo Ochoa, general en África, y este es el otro que vamos a fusilar de este grupo. Quizás fue simplemente un cálculo de fusilar un general y un coronel con sus ayudantes, y los otros igual ponerle unas penas grandísimas, porque a Patricio le ponen 30 años de condena por no haber denunciado a su hermano. Eso es lo que dice el fiscal. O sea, que imagínense ustedes la legislación, la ley que puede a través de esto condenar a una persona a 30 años, lo cual es ya una barbaridad. Bueno, salió recientemente, tengo entendido, ¿no? Sí, 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 aunque supongo que es una persona mayor, o sí, sea, sí, pero igual le quitaron 30 años de su vida. sí. Sí. Disculpe que le tenga que preguntar esto, pero es que cuando yo leí estas cosas me abrí los ojos de la impresión que me causó. Hubo un periodista francés que se llamaba Alain Amar, que publicó un libro que se Ah, llama Cuba Nostra, donde él alega ahí que Patricio de la Guardia estuvo involucrado en la muerte de Salvador Allende en Chile. O sea, la historia oficial es que Salvador Allende se suicidó con el golpe de Pinochet, pero en ese libro, este señor, Alain Amar, allá en Francia, creo que es francés, él dice que Patricio de la Guardia, no sé si fue que le disparó directamente o que estuvo involucrado directamente en la muerte de Salvador Allende. Tengo entendido que usted categóricamente rechaza esto con mucha otra gente, pero lo que yo me pregunto es, ¿quién es este señor y por qué está alegando estas cosas? ¿Qué persigue? ¿De dónde salió este sujeto? a ver, Alain Amar es un periodista francés aquí que publica esto en el año 2007, 2008, algo así. Bueno, esto parte de la idea de dos personas de origen cubano. Uno es Juan Vives, que es un hombre que llega a Francia diciendo, oiga esto, yo pienso que todo esto es una, ¿cómo decir? Es el producto de un hombre que era un fabulador, un mentiroso, una especie de persona un poco desequilibrada. Y para llamar la atención, este Alain Amar, Alain Amar no, Juan Vives, dice que él era miembro de la seguridad del Estado cubano. Y escribe un libro, y en el libro ese dice unas cosas absurdas. Primero escribe un primer libro que es sobre los platillos voladores que habían en Cuba y que él como oficial cubano se los llevó a la KGB en Rusia. Y habla también de unos cangrejos gigantes. Esto es un libro absurdo que se lo publican aquí, pero casi parece un libro de ciencia ficción. Pero como él era alguien que le gustaba, ¿cómo decir?, tener mucha simpatía, llamaba mucho a las personas por teléfono y le decía, yo fui agente de la seguridad del Estado, tengo mucha información para darte. Habían periodistas que pensaban que sí, que era verdad y que además iban a tener el scoop, el gran, no sé cómo decir, la gran información a publicar. Y entre tantas cosas, este hombre publica otro libro que es con el que hace con Alain Amar, donde él habla, que dice, Juan Vives, él dice que él se reunió con Onassi para llevar armas, para traficar armas, que él se reunió con Pinochet en Cuba, porque Pinochet fue a Cuba. Él dice que Patricio le dice esto a él, que es Patricio mismo que le dice a él, tomándose un trago, en un bar de un hotel que es La Habana, de que él mató a Allende. Mira, yo maté a Allende. No, pero es que hay que ser tonto para creerle esto a este señor. Y a este señor se junta otra persona que vive en Francia, se llama Jacobo Machover, que es parecido, que todo lo que oye le parece que es de verdad, y entonces para tener el gran scoop mediático sacan este tipo de cosas. Pero bueno, en Chile han habido varias comisiones de investigación para demostrar que Allende se suicidó y no sé ya por cuántas comisiones forenses legales se han hecho. Creo que hay hasta 3 o 4 que se han hecho donde cada vez se dice que sí, que Allende se suicidó. Porque además Patricio no estaba en la embajada, en la moneda, estaba en la embajada cubana y mi padre también, porque la embajada cubana tenían que defenderla cuando hubo el golpe de Estado. O sea, que no podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Y bueno, sobre todo que Juan Vives fue una persona
aquí en Francia que dijo muchas mentiras. Es más, yo voy a un programa de televisión aquí conocido cuando él publique ese libro para desmentirlo, y usted sabe lo que él me dice. Yo le digo, yo no entiendo por qué tú publicaste ese libro. Me dice, no, porque me pagaron $1 millón, lo cual sabemos que a nadie le paga un libro por $1 millón. Entonces era así, él sacaba mentira tras mentira, lo que le viniera a la mente, era un fabulador. Desgraciadamente, Claro, después a partir de eso se quedó y nosotros, bueno, nosotros tratamos de hacer una gestión jurídica aquí en relación a eso y bueno, el libro de verdad que no se ha vendido, no lo pudieron vender al español tampoco. claro, claro. Bueno, ya para cerrar entonces, ¿cómo cree usted que va a quedar Cuba? O sea, a veces cuando yo hablo con gente me dice, no, no me preguntes cosas de profecía o predicciones, porque yo no tengo una bola de cristal, pero usted siendo una voz influyente, ¿cómo ve el futuro? Me habló hace poco de las manifestaciones en noviembre. eh, Cuando yo recuerdo cuando Fidel se apartó y entró Raúl, había cierta esperanza de que Raúl fuera más suave, no fue así. Cuando Raúl se apartó y vino Díaz-Canel, había también esperanza de que quizás este fuese un reformista. Hasta ahora tampoco ha sido así. ¿Hay que ser optimista o lamentablemente el futuro no es promisorio para Cuba? Bueno, sí, yo soy optimista actualmente, la verdad. Soy optimista puesto que la situación actual no es la misma de hace 10 años. Cuba tiene una situación muy crítica desde el punto de vista económico. Sabemos que ese sistema no resuelve el problema de los cubanos, no resuelve la alimentación, no son capaces de resolver incluso el tema de salud y de educación como antes lo tenían con la ayuda soviética. Y lo más interesante es que la sociedad civil cubana está organizándose, está ya en una oposición bien importante al régimen. Ellos no pueden, les cuesta, o sea, al gobierno les cuesta mucho aceptar. Díaz-Canel fue puesto como presidente de una manera completamente ilegítima. El pueblo cubano no lo reconoce en lo más mínimo como líder y todos los grupos diferentes, pienso yo, de oposición, los grupos de la sociedad civil que se organizan simplemente para defender sus derechos son cada vez más y actualmente se han reagrupado en un consejo que se llama Consejo para la Transición Democrática en Cuba, donde hay alrededor de 30 grupos con posiciones muchas veces, vamos a decir, de color político diferentes, pero muy convencidos que tienen que trabajar juntos para llegar a transformar Cuba en una democracia de manera pacífica y ordenada, porque lo que no se quiere es que haya caos internamente, porque el caos, que es lo que a lo mejor preferiría el gobierno cubano, lo único que puede llevar es a una situación dramática, vamos a decir, desde el punto de vista policial y desde el punto de vista democrático, ¿no? Y hay grupos de personas jóvenes que también se han organizado, que comunican actualmente por las redes. Yo pienso que todo el aspecto nuevo tecnológico está ayudando muchísimo a la oposición y a la sociedad civil cubana. El Consejo trabaja mucho todo lo que tiene que ver con la ley, o sea, la oposición se pone en oposición desde la ley, utilizando la ley cubana hacia el régimen, diciendo, bueno, la ley misma que ustedes han creado es esta, por eso nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a la manifestación. Y desde hace poco están pidiendo también que haya una constituyente, que todavía se sigue, que la constitución se modifique para que se pueda avanzar hacia espacios de hacer política. Y bueno, como digo yo, el 11 de julio fueron miles de cubanos que salieron a la calle. Vamos a decir que se cuenta
más de 5.000, entre 5.000 y 10.000 personas en todas las ciudades, ¿no? Miles de cubanos. Bueno, arrestaron 5.000, pero bueno, puede haber muchos más que salieron en alrededor 60 ciudades, ¿no? Yo digo que en esa manifestación hubieron miles, pero el día que hayan millones, ¿qué va a pasar? Y el día que al interior del gobierno hayan personas que digan, no estamos de acuerdo, y que sean en personas a lo mejor funcionarios de alto nivel, funcionarios dentro de incluso del ejército, que digan, ya, aquí se acabó, como pasó en algunos países del este, se puede acabar. Lo que pasa es que en la comparación con lo del este, ahí fue un efecto dominó. O sea, Hungría llevó a Bulgaria, Bulgaria llevó a Rumanía y tal. Entonces, aquí lo que yo me pregunto es, ¿necesita Cuba para un cambio que cambie también Venezuela? Porque o sea, claro, desde que llegó Chávez fue el rescate. Yo pienso que se caiga Venezuela, se cae Cuba, que se caiga Cuba, se cae Venezuela. Yo pienso que es muy importante que se haga una, quizás una unión entre la oposición cubana y la oposición venezolana, que se coordinen cosas. Es muy importante porque Venezuela depende de Cuba y Cuba depende de Venezuela. Entonces, sería un factor que aceleraría el tema de derrumbe del sistema, porque Cuba sin Venezuela no tiene petróleo y Venezuela sin Cuba no tiene asesoramiento militar, ni militar ni político estratégico, que es el que le da a los cubanos. Claro, entonces, absolutamente. Yo pienso que tendría que de verdad, pero ¿cómo decir? Yo pienso que las reacciones tan violentas que ellos tienen con la oposición, yo pienso que tiene que ver porque saben que tienen la situación muy difícil y yo pienso que el cubano que ya está convencido de que tiene aquello cambiar no va a dejar de actuar y no van a dejar de actuar incluso para defender a los presos, para acompañar a la familia de los presos. Yo pienso que es muy, muy importante de hacer una coordinación y sobre todo también dejar de criticar al que está haciendo oposición de una manera que a lo mejor no es la misma que la suya, pero que está haciendo oposición. Dejar de criticarse los opositores entre ellos, porque eso no ayuda a nadie, eso nada más que ayuda al régimen. Claro, claro. Nosotros estamos muy contentos con la creación de este Consejo para la Transición Democrática en Cuba, porque se ha logrado trabajar juntos. Por ejemplo, la Unión Nacional Patriótica Cubana, con Cuba Progresista, con Arco Progresista, que es otra organización política. También hay organizaciones de defensa de la mujer, de protección de las diferencias de género, hay sindicalistas, hay grupos que defienden a los trabajadores y de verdad hay grupos socialdemócratas, grupos también demócratas hay cristianos. asociaciones negras, ¿no? De afrodescendientes. También, Sí, también, para defender el derecho de los grupos étnicos diferentes. Bueno, claro. la verdad que se ha podido trabajar en conjunto y yo quisiera que de verdad el mensaje de que para hacer frente a estos regímenes tan agresivos desde el punto de vista represivo, la oposición tiene que estar junta y tienen que Claro. coordinar muchas cosas. Claro, en la unión está la fuerza. Bueno, ahora sí, esto de verdad es lo último, Ileana. Sí. Te quiero colocar un momento entre la espada y la pared, y si no quieres responder, no respondas. Su papá luchó en el departamento de MC, moneda convertible, para burlar el embargo. Entonces, claramente, él no creía en esto del embargo. En estos esfuerzos conjuntos de toda la sociedad civil cubana para transitar a la democracia, ¿el embargo usted cree que es un estorbo o
una herramienta útil de la oposición cubana para un camino democrático? Bueno, yo pienso que el embargo, por un lado, da herramientas al régimen para justificarse. Yo sé que el embargo, por ejemplo, el régimen no lo llama embargo, sino que lo llama bloqueo, y el régimen se pone en víctima frente a otros gobiernos de otros países para pedir ayuda. Todo lo que pasa adentro y la ineficiencia no es culpa de ello, es culpa del embargo. Por otro lado, y en ese sentido diría que sí, que el embargo sería importante que se levantara, y que se levantara también para que ya el cubano no reciba ese discurso de que todo es culpa del embargo, ¿no? Por otro lado, que se levante el embargo es también difícil, yo pienso, y hasta cierto punto yo puedo entender las diferentes administraciones americanas con el embargo, porque si sabemos bien por qué se crea el embargo se crea cuando las empresas americanas son expulsadas de Cuba, y Cuba se queda con todas estas empresas sin indemnizar las empresas americanas. Para cualquier gobierno del mundo, cuando te decomisan tus empresas y no utilizan medidas Compensatorias. punitivas, exactamente, para exigir que esto no sea así. Después el embargo tuvo diferentes momentos y diferentes etapas en relación a diferentes administraciones para hacerlo más fuerte o menos fuerte. En definitiva, yo pienso que el embargo es un problema que tiene que resolverse entre el gobierno americano y el gobierno cubano. Yo, como individuo de la sociedad civil cubana que trata de cambiar la situación en Cuba, no quiero tener una posición muy precisa en relación a esto, ni en contra ni a favor, exactamente porque pienso que el problema fundamental nuestro es el embargo, el bloqueo que tenemos dentro de Cuba. O sea, para mí lo más importante es lograr que iba a decir Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz-Canel y la familia Castro, sobre todo, que es la que está controlando ese país y reprimiendo, libere al pueblo cubano y terminen por aceptar que tienen que dejar el poder. Ese es lo más importante, que liberen los presos, que acepten una transición pacífica, puesto que yo pienso que una transición violenta no conviene a nadie, pero nuestro problema fundamental es con el régimen de Fidel Castro. Después, yo personalmente, de verdad, no puedo hacer nada para que el embargo se vaya. Me parece que lo tienen que acabar de resolver el gobierno americano y el gobierno cubano. Pero el gobierno cubano tiene que dar un mínimo de muestra, o tiene que dar muestras reales de que van a dejar el poder. Claro. Entonces, es muy complicado el tema. Es un tema, por eso te decía, te coloco entre la espada y la pared, si no quieres responder, no responde, pero acá su respuesta No me sé satisface. no sé si te pareció satisfactoria mi respuesta, No, pero... claro que sí, claro que sí, claro que sí. Además, yo como cubano, la verdad es que no tengo derecho a opinar sobre esto. Dejo que ustedes, los cubanos, sean los que, los que respondan, y yo sí he quedado satisfactorio con lo que usted me acaba de decir. Déjeme mostrar su portada, la portada de este libro. Le nom de mon père, el nombre o el apellido de mi padre. Es una lástima que no esté en castellano. Ojalá en Sí, algún futuro esté, porque la verdad es que es un libro que merece ser leído, con todos los detalles que se cuentan aquí en esta trágica historia. Pero bueno, como dice, el tiempo lo va curando todo, y a pesar de que supongo que usted mantiene esa herida en su corazón, bueno, ya han pasado 30 años, lo suficiente como para contar las cosas de manera tan lúcida como usted las cuenta en ese libro y como me las está contando en esta última hora. Ileana de la Guardia, mil gracias, eternamente agradecido por esto, y la verdad es que cuando espero volver a poder hablar con usted, ya Cuba será un país democrático. gracias a usted. Gracias a Bueno, usted por la invitación. claro que Y sí, que Venezuela también claro que Venezuela también mejore, sea un aunque yo país sí, democrático. sí, bueno, yo sí tengo que reconocer que el nivel de dictadura en Cuba es mayor que el de Venezuela.
Pero ciertamente las dos cosas van de la mano, así que esperemos que estas cosas se resuelvan. De todas maneras, yo llevo varios años que no voy a Venezuela, estoy hablando desde Dubái, pero bueno, todos en el exilio sentimos estas cosas. Eliana, muy agradecido y enhorabuena, y espero poder volver a hablar con usted en un futuro, en una futura ocasión. Ok, Enhorabuena. gracias. Gracias por la invitación.